Amigas y amigos, acaban de salir un par de encuestas devastadoras para el convicto criminal que tenemos en la Casa Blanca. Y una de estas encuestas fue publicada en Fox News, que es el principal canal de la propaganda republicana trumpista. Estoy casi seguro que la relación de matrimonio, este matrimonio entre Fox News y el convicto criminal está llegando a su fin. Y recuerden, este es Fox News, el principal canal de la propaganda republicana trumpista, pero te preguntas por qué esta gente está publicando estas encuestas devastadoras para Trump. Es que no les queda otra alternativa. El pueblo estadounidense rechaza todos los días al convicto criminal y todas sus políticas desastrosas. ¿Ok? De hecho, vamos a ver estas encuestas hacia el final de este mismo contenido. Además, otra encuesta que acaba de salir que no luce nada bien para Trump es su aprobación neta, ¿no? ¿Cómo se ha desempeñado en la Casa Blanca desde enero y hasta ahora? Bueno, todos los números. Les voy a dar solamente un avance. Todos los números, en todos los temas, ya sea economía, comercio, incluso en el tema de inmigración, que siempre fue su tema fuerte, ¿no? En este tema de inmigración, regularmente cuando veías las encuestas, sí, en los demás puntos el tipo estaba tocando fondo, pero en el tema de inmigración, como ya sabes, acá en los Estados Unidos tenemos un gran número de racistas, aprueban todas estas políticas inhumanas, desastrosas, injustas, ilegales e inconstitucionales de Trump en cuanto a la inmigración, y regularmente veíamos que sus números en las encuestas en cuanto a la inmigración le iba bien. Esa es la realidad, pero no en esta última encuesta. La vamos a ver más adelante. Y las malas noticias para el convicto criminal no terminan ahí. Acaba de salir el reporte del PIB, o sea, el PIB, no del PIB, sino de la inflación, quiero decir. El número de la inflación, a pesar de que, bueno, han revisado el número del PIB y eso vamos a hablar más adelante también. Pero bueno, acaba de salir el reporte de la inflación de mayo 2025. Y esto es algo que yo no debería estar explicando tanto acá, porque con el solo hecho de ir a los supermercados a comprar la canasta básica, tú y yo sabemos que los precios acá en los Estados Unidos han estado aumentando. Pero bueno, yo siempre me voy a los datos, ¿no? Porque los datos nos dan una imagen completa de la situación. Bueno, acaba de salir este reporte y de antemano les digo, amigas y amigos, que la inflación en los Estados Unidos ha aumentado por culpa de Trump. Vamos a ver estos desastrosos números más adelante. Y también tenemos que hablar acerca de esta orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el día de hoy en el tema del derecho de ciudadanía por nacimiento. Recordemos que una de las promesas principales, promesas racistas, por cierto, de Trump en la campaña presidencial del 2024 fue robarle la ciudadanía a todo aquel que naciera acá en los Estados Unidos de padres indocumentados. Vamos a estar analizando este tema de esta orden que dio la Corte Suprema el día de hoy. Todo esto y más lo vamos a estar analizando y hablando a continuación. Saludos, amigas y amigos, especialmente los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si tú también nos quieres ayudar, suscríbete, comparte, comenta, danos like y lo más importante, activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Miren, amigas y amigos, lo que reporta CNBC. La tasa de inflación básica subió al 2,7% en mayo, más de lo esperado. Muy importante, según el indicador preferido de la Fed. El índice de precios de gasto del consumidor, del consumo personal, la principal lectura de inflación de la Fed, aumentó 0,1% ajustado estacionalmente durante el mes, lo que sitúa la tasa de inflación anual al 2,3%. Excluyendo alimentos y energía, el PCE básico registró valores respectivos del 0,2%, quiero decir, y el 2,7% en comparación con estimaciones del 0,1% y el 2,6%. Se esperaba que la inflación solamente iba a aumentar un 2,6%, pero en realidad fue un 2,7%. Y todo esto es por culpa de los aranceles del convicto criminal que tenemos en la Casa Blanca. Si vas a los contenidos que hicimos hace 3, 4, un mes atrás, que estuvimos hablando y explicando todo esto acerca de los aranceles que estaba implementando Trump, les dijimos claramente que iba a haber inflación, que veríamos un aumento en la inflación en los Estados Unidos, porque claramente los aranceles son inflacionarios. Eso siempre ha sido así, siempre ha funcionado de esa manera. El único que decía que la inflación no aumentaría con estos aranceles era Trump y demás magarranos
que amplifican sus mentiras. Pero hoy día estamos viendo nuevamente que nosotros estábamos en lo correcto. Estamos en lo correcto porque estamos viendo precisamente lo que nosotros anunciamos 3, 4, un mes atrás, un mes y medio atrás, cuando comenzaron todos estos aranceles de Trump. Y yo sé que nosotros no teníamos que ver este reporte para entender de que los precios acá en los Estados Unidos, especialmente los precios de la canasta básica, habían aumentado. Con el solo hecho de salir a los supermercados, cualquier supermercado acá en los Estados Unidos, te ibas a dar cuenta que obviamente la inflación había aumentado en el país. Pero a mí me gusta dar los datos y demostrar los datos como son reportados. Lo más probable, esto va a ser revisado. Yo creo que la inflación está mucho más alta y vamos a poner un ojo, vamos a estar muy pendiente porque yo creo que ese número lo van a revisar y lo más probable la inflación estará mucho más cerca del 3%. Ahora, ¿por qué esto es malo? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Obviamente en la microeconomía, o sea, en la economía personal, nos afecta porque los precios de los productos van a seguir aumentando y esto nos afecta el bolsillo. Ahora, en cuanto a temas generales, ¿no? En la macroeconomía, esto es fatal porque obviamente pudiera llevarnos a una inflación, a una inflación más grande, ¿no? Y luego a una recesión por todos estos aranceles que está implementando el convicto criminal. Y lo peor de todo es de que nos estamos alejando más y más del objetivo de la Fed o el Banco Federal. Acá en los Estados Unidos no es que queremos llegar a una inflación cero. No. Eso tampoco beneficia positivamente o beneficia, ya al decir beneficia, no. Eso no beneficia la economía de los Estados Unidos. Quería decir, esto no impacta positivamente la economía de los Estados Unidos. Entonces, el objetivo del Banco Federal es mantener la inflación cerca del 2%, más o menos 2%, quizás 1,9%, 2,1%, pero mientras más cerca está al 2%, es más saludable para la economía de los Estados Unidos. Pero ahora lo que estamos viendo por culpa de Trump, porque esa es la inflación de Trump, estamos alejándonos del objetivo de la Fed, que es el 2%. Ya vamos por el 2,7%, aumentando, y lo más probable el mes que viene, cuando veamos el reporte de la inflación del mes de junio en el que estamos ahora, vamos a ver un aumento de la inflación. Eso se los aseguro. Y ahora, miren algo muy importante. El gasto y los ingresos del consumidor mostraron nuevas señales de debilitamiento. El gasto cayó un 0,1% en el mes, mientras que los ingresos personales disminuyeron un 0,4%. Esto es fatal para la economía por dos cosas. Lo primero, cuando los consumidores dejan de comprar tanto, obviamente porque los precios han aumentado, esto desacelera la economía del país y pudiera llevarnos a una recesión. Y entonces, encima de esto, las personas han estado ganando menos. Imagínense el caos en el que nos vamos a ver en un par de meses. Y nosotros lo advertimos 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, un mes atrás, cuando explicamos todos estos aranceles de Trump. Una vez más, nosotros estábamos en lo correcto. Y también, de hecho, hace mucho tiempo, antes de las elecciones presidenciales del 2024, nosotros lo dijimos claramente, que todo esto iba a ocurrir porque las políticas económicas de Trump eran un desastre. La mayoría de los economistas que realmente saben del tema, pero yo no soy economista, yo simplemente estoy reportando lo que dicen los que saben realmente de economía. Goldman Sachs, JP Morgan, todos decían que las políticas de Kamala Harris las políticas económicas específicamente eran superiores a la de Trump y que las políticas económicas de Trump terminarían en desastre, y ya lo estamos viendo. Y recuerden, en el primer trimestre de este año 2025, ya el primer trimestre de Trump en la Casa Blanca, el PIB, que es el indicador principal de cómo va la economía de un país, llegó a negativo 0,3%. Eso lo reportamos hace un mes y medio atrás. Negativo 0,3%. Y ahora vamos a ver las tablas para compararlo con Biden. Bueno, ahora acaban de hacerle una revisión a este número. ¿Y saben qué? No ha mejorado para nada. De negativo 0,3%. Han revisado este número a negativo 0,5%. O sea que el primer trimestre de Trump en la Casa Blanca nuevamente estuvo peor en cuanto a la economía, peor de lo que se había reportado anteriormente. Pero bueno, esta tabla, antes de mostrar el PIB, esta es la tabla de los ingresos por mes acá en los Estados Unidos. Podemos ver que durante
los últimos 2 años, por ejemplo, con Biden en la presidencia. Miren cómo los ingresos personales aumentaron considerablemente en el país. Y esta tabla lo muestra, ¿no? Ahora, después del 2025, ya este es Trump nuevamente en la Casa Blanca, vemos que el único mes en el que ha disminuido negativamente, ¿ok?, el ingreso personal ha sido en el mes de mayo con Trump en la Casa Blanca. Desastre total. Y esto va a seguir así en los próximos meses. Pero bueno, ahí está lo que les decía anteriormente. El PIB fue revisado y ahora está en 0,5%. Ahí está. Esto lo reportó CBS News. Ahora miren esto. Esta es la tabla que les quería mostrar acerca de cómo estaba haciendo la economía. Específicamente la métrica del PIB, que es la principal métrica de cómo podemos saber, entender si la economía de un país está funcionando bien. Miren a Biden desde el primer trimestre del 2023 hasta el último trimestre del 2024, que terminó obviamente su presidencia. Todos eran números positivos: 2,8%, 2,4%, 4,4%, 3,2%, 1,6%. Bueno, todos los números eran positivos mientras Biden estaba en la presidencia. Ahora llegamos al primer trimestre del 2025 y vemos el desastre, el colapso de la economía de los Estados Unidos con el convicto criminal en la Casa Blanca. Nosotros se lo dijimos. Ahí está, negativo 0,5%. Y este es un ejemplo más de cómo los demócratas hacen mejor trabajo con la economía que los republicanos. Yo estoy seguro, amigas y amigos, según los datos, estos son los datos históricos. Regularmente, los demócratas tienen mejor desempeño con la economía que los republicanos. Estos son los datos irrefutables, ¿ok? Los datos, las evidencias son irrefutables. Estos son los datos, ¿ok? Por cierto, si vas a medir de cualquier forma que midas la economía, ya sea en el número de empleos creados, el número del desempleo, el PIB, obviamente, de cualquier forma que midas la economía, siempre vas a ver que los demócratas han tenido un mucho mejor desempeño en la economía que los republicanos. Pero ¿cuál es la percepción en el país? Si ahora mismo tú sales fuera de tu casa y le preguntas al azar a cualquier persona que esté pasando por la calle y le dices, ¿cuál de los dos partidos crees que es mejor con la economía? ¿Republicanos o demócratas? Lo más probable, estoy casi seguro que esa persona te va a responder republicanos. A pesar de que esa persona sea demócrata. No importa si esa persona es demócrata. Incluso entre los demócratas se le ha preguntado, hey, ¿cuál de los dos partidos tú crees que hace mejor trabajo con la economía? Muchos han dicho que los republicanos. Y esta es la percepción por la mentira, la propaganda de todos estos republicanos trumpistas, que no es una propaganda nueva. Esta propaganda viene desde Reagan, que supuestamente fue el más exitoso con la economía, cuando realmente no fue. Reagan fue todo un desastre con la economía y su trickle-down economics, ¿no? Pero esa es la percepción que hay en los Estados Unidos, que los republicanos tienen mejor desempeño con la economía, pero realmente cuando vas a los datos, te das cuenta que los demócratas crean más empleos. Por ejemplo, Biden ha sido el presidente que más ha creado empleos en 4 años. 14 millones de empleos. Increíble, ¿no? De eso no se habla. ¿Cuántos ha perdido Trump en su primer término? Perdió cerca de 4 millones, incluyendo 200,000 empleos en manufactura. Esos son los datos, pueden buscarlo. Si vas al número de la inflación, ¿cuántas veces los presidentes han llevado el país a la inflación? De las 11 últimas inflaciones, 10 de ellas han sido provocadas por presidentes republicanos. Estos son datos históricos irrefutables. Pero ahí está, una vez más, como nosotros advertimos, antes de las elecciones presidenciales del 2024, vemos cómo Trump está destruyendo la economía y lo más probable, vamos a recesión. Mira este otro reporte de Yahoo Finance. El dólar cae a su nivel más bajo desde el 2021 frente al euro y la libra esterlina. Esto fue reportado el día de ayer. Todo esto, o antes de ayer quiero decir, todo esto es por culpa de Trump. Todo este desastre es por culpa de Trump. Ahora, vámonos a este reporte que la verdad tenemos que tomar muy en serio, porque la Corte Suprema, esto lo reporta CBS News, en un caso de ciudadanía por derecho de nacimiento, limita el uso de las demandas judiciales a nivel nacional. Voy a leer un pedacito nada más y luego les voy a explicar porque hay mucha confusión. Les advierto que la Corte Suprema todavía no ha dicho
si es constitucional el hecho de que Trump quiera quitarle la ciudadanía a los niños, a los babies nacidos de padres indocumentados. Recordemos que durante las elecciones presidenciales del 2024, una de las promesas de Trump principales fue esta: quitarle la ciudadanía a las personas que han nacido en los Estados Unidos de padres indocumentados. Ahora, esto no fue lo que se discutió hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Ok? Muy importante que entiendan esto y les voy a explicar un poco más después de que le lea, aunque sea un par de párrafos, para que sepan que esto ha sido reportado por CBS News, no es algo que yo estoy inventando. La Corte Suprema limitó el viernes el uso de órdenes judiciales a nivel nacional, restringiendo las capacidades de los jueces federales de emitir órdenes radicales que en los últimos años han obstaculizado la implementación de políticas de administraciones presidenciales republicanas y demócratas por igual. En una decisión amplia esperada derivada de la orden ejecutiva del presidente Trump que busca eliminar a la ciudadanía por nacimiento, el Tribunal Supremo declaró que las órdenes universales probablemente exceden la autoridad ejecutiva que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. La jueza Amy Coney Barrett redactó la opinión mayoritaria del tribunal por 6 votos a favor y 3 en contra, con el voto en contra de los 3 jueces liberales. Obviamente los jueces liberales están en contra. Sigo leyendo. El tribunal accedió a la solicitud de la administración de Trump de limitar el alcance de las medidas cautelares que bloquean la orden ejecutiva del presidente mientras el proceso sigue adelante, pero solo en la medida en que las medidas cautelares sean más amplias que lo necesario para brindar un alivio completo a los demandantes que puedan demandar, escribió Barrett. Los jueces no abordaron la cuestión de si, esa es la parte importante, presten atención, los jueces de la Corte Suprema no abordaron la cuestión de si la orden de Trump es constitucional. Esa es la parte muy importante. Y la administración ha indicado que las agencias tienen 30 días para emitir directrices públicas sobre la implementación de la política, lo que da tiempo para presentar más recursos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Realmente lo que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos es bien simple. La Corte Suprema, ha emitido un fallo mixto. ¿Por qué? Como les dije, en primera instancia, ellos no han decidido si es constitucional o no el hecho de que Trump pueda quitarle, a través de esta orden ejecutiva, la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados. Eso es lo más importante que quiero que ustedes mantengan bien claro, porque hay un descontrol allá afuera. Muchas personas están asustadas. Muchas. Entonces, no. Acá no se ha decidido en la Corte Suprema si es constitucional o no esta orden ejecutiva de Trump. Muy importante, voy a seguir enfatizando. Acá lo único que se ha hablado, que la Corte Suprema al parecer favorece, dejar en la mano de los tribunales inferiores el futuro de la ciudadanía por nacimiento. Al no bloquear por completo el intento del gobierno federal, o sea, dígase Trump, ¿no? La Corte Suprema abre la puerta, y esto es muy importante que entiendan, a un sistema desigual donde un niño, por ejemplo, nacido en California, de padres indocumentados obviamente, puede ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero un niño nacido aquí en Texas, porque obviamente tenemos un gobierno estatal republicano trumpista en este estado, este niño que nació el mismo día, en el mismo país, a la misma hora que el niño de California, no será ciudadano de este país. Si se llega a implementar esta orden ejecutiva de Trump, esta medida lo que va a hacer es crear un caos en todos los Estados Unidos, en los hospitales, las autoridades locales, y obviamente va a crear un problema grave en nuestras comunidades. Y esto obviamente es inconstitucional, porque acá en los Estados Unidos todas las personas que nacen en tierra o no en tierra, en territorio estadounidense, no necesariamente tiene que ser en la región principal que está aquí en Norteamérica. Por ejemplo, si tú naces en Hawái, que no está en la tierra principal de los Estados Unidos, es una isla de los Estados Unidos, tienes derecho a la ciudadanía por nacimiento, que esto es lo que quiere quitar Trump. Y a la final, amigas y amigos, todo esto es obra de nada menos que el diabólico Stephen Miller, quien es el principal asesor en el tema de inmigración y todo esto
del convicto criminal que tenemos en la Casa Blanca. Este tipo es racista, abiertamente racista. No es que yo le estoy diciendo racista por decirle algo. No, no, no. El tipo es abiertamente racista. Él tiene una agenda de supremacía blanca en los Estados Unidos. ¿Y por qué le quiere quitar este derecho de nacimiento, derecho a la ciudadanía por nacimiento? Porque la mayoría de las personas que nacen acá de padres indocumentados, ¿de dónde vienen? De Sudamérica. Y no lucimos como ellos. No tenemos la piel clara, los ojos verdes, el pelo rubio. Eso es puro racismo. A la final, este intento, que es inconstitucional y lo más probable, esto va a morir en algún momento cuando regrese a la Corte Suprema y se haga la pregunta esencial, que es, la Constitución de los Estados Unidos le da la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona que nace en territorio estadounidense. Esto es lo más probable. Tiene que morir en la Corte Suprema, a no ser que ya, como estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas republicanos trumpistas han tirado la toalla y es todo lo que diga Trump. Ellos hacen todo lo que diga Trump. Y la Corte Suprema haga algo igual. Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 6 jueces que son conservadores. Bueno, ¿qué conservadores? Esta gente no son conservadores. Estos son republicanos trumpistas. Y 3 jueces liberales. Pero esos 6 jueces tienen la mayoría. Tienen la mayoría. Y esto nos demuestra una vez más que es muy importante salir a votar. Si tú puedes votar, es esencial que salgas a votar. Y también saber por quién vas a votar. Porque si Hillary Clinton hubiese ganado en el 2016, hoy en vez de tener solamente 3 jueces liberales, tuviéramos por lo menos 5 jueces liberales. Y tuviéramos la mayoría, porque son 9 jueces en total en la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que mantener muy en claro esto de que, obviamente, votar es muy importante en los Estados Unidos. Bueno, hablando de este tema del derecho a la ciudadanía por nacimiento, casi el 70% de los estadounidenses apoya esto, según una encuesta de junio 25 de Emerson. Entonces, esta es una política impopular en los Estados Unidos, como la mayoría de las políticas del convicto criminal de la Casa Blanca. Entonces, a pesar de que el pueblo estadounidense en su mayoría está en contra de esta política racista de Trump y demás republicanos trumpistas, a Trump no le importa. Él a la final no le importa. A él lo que le importa es llevar a cabo su agenda racista. Y antes de ver las otras encuestas, déjame ver si me da tiempo. Vamos a ver las encuestas de una vez y el tema de Gavin Newsom lo voy a dejar para el próximo contenido. Miren esta nueva encuesta que ha publicado Fox News. Increíble. Le preguntaron acerca del Big and Beautiful Bill, que en el anterior contenido estuvimos hablando de este desastroso proyecto de ley que no solamente aumentará el déficit de los Estados Unidos a más de $2 trillones, también le va a quitar la asistencia médica a más de 14 millones de estadounidenses y dejará sin la asistencia de alimentos a cerca de 3 millones de estadounidenses. Bueno, hicieron otra encuesta en Fox News y recuerden, este es Fox News, el principal canal de la propaganda republicana trumpista, ¿ok? Hasta Fox News tiene que mostrar estas devastadoras encuestas para Trump. Casi el 60% de los estadounidenses está en contra de este One Big and Beautiful Bill. One Big and Beautiful Bill. Nadie lo quiere. No tienen nada de grandioso, no tienen nada de bonito. Incluso Elon Musk, quien ya hace tiempo que no hablamos de Elon Musk, el tipo debe estar trabajando para sus corporaciones. Bueno, incluso Elon Musk estaba en contra de este proyecto de ley. Amigas y amigos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que una persona, cualquier persona en los Estados Unidos, incluso los votantes del convicto criminal, ¿Ustedes realmente creen que una persona de la clase media o pobre que votó por Trump va a querer que le quiten el Medicaid? Obviamente no. Nadie en el pueblo estadounidense quiere que le quiten sus beneficios. Eso es algo que no sé por qué es tan difícil de entender. El pueblo estadounidense, por más que amen a Trump, tiene que ser un tipo o una mujer que sean de los más, de los miembros más cercanos al culto de la muerte, o sea, el culto a Trump, que digan, ¿sabes qué? Realmente que Trump los convence y le diga, bueno, te vamos a quitar el Medicaid, pero eso es algo patriótico. Y esta gente se crean ese cuento.
Pero regularmente la mayor parte de los estadounidenses no quieren que le quiten sus beneficios. Obviamente no. Y recuerden, son más los blancos los que reciben ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Ellos son los que más se benefician. A pesar de que más números de blancos son los que votan por Trump. Ahora, este es el nuevo nivel de aprobación del convicto criminal. Y esto lo reportó Silver Bulletin. Ok, Nate Silver. Este tipo es un adulón de Trump. También tiene que reportar esto, ¿no? Tiene que reportar el desastre en el que nos ha metido, literalmente nos ha metido en el lodo el bufón de la Casa Blanca, el aprendiz de dictador. Miren esto. En inmigración, que es el tema fundamental o principal de Trump, que hasta hace poco estaba teniendo buenos números, ya ni las políticas migratorias del convicto criminal son populares por lo menos entre su gente, que era el único número que estaba por encima, o sea, por encima del cero, o sea, tenía números positivos. En esta última encuesta de Nate Silver, en el tema de migración, la aprobación neta de Trump tiene negativo 3,7%. Increíble, 3,7%. Nadie quiere todas estas políticas desastrosas de Trump. Así de simple. En la economía sigue por el piso, sigue tocando fondo. Negativo 13,4%. Negativo 13,4%. En comercio, peor aún, negativo 14,7%. Y en inflación, bueno, ya vimos los números. Negativo 22,6%. Y con estos números me voy contento a la cama. Si estás de acuerdo conmigo, déjamelo saber en los comentarios y no te olvides compartir para que más personas se enteren. Gracias.